Dímelo Podcast aqui com vocês. Hoje, a nossa convidada do Dímelo Podcast é uma pessoa muito especial. Além de ser a minha aluna de espanhol, virou a minha amiga. Ela veio me procurando porque queria saber espanhol, ela gostava, gosta, né, na verdade, ainda. Mas hoje é um dos meus orgulhos, porque ela fala um espanhol muito bonito, vocês vão ver daqui a pouco. E ela é cantora, ela é psicopedagoga. Eu apresento para vocês a Bruna Mija. Bruna, primeira coisa que eu te pergunto, o que fez você estudar espanhol? Por que você se interessou pelo espanhol? Bom, a minha história com o espanhol é um pouco engraçada inicialmente, porque eu comecei a me interessar por ele por conta de novelas mexicanas. Eu sempre gostei muito, sempre tive um hiperfoco nisso, assim. E depois que eu fiz algumas viagens para o Chile, para o Peru, para a Colômbia, eu percebi que eu tinha uma facilidade para entender, né? Uma facilidade não linguisticamente falando, mas digamos que um flow, né? Uma coisa que tinha a ver comigo. E comecei a gostar muito da língua, do ritmo da língua, de ouvir as pessoas falando, de conhecer algumas culturas e de poder entender melhor essas culturas também a partir da língua, né? E a linguagem é uma coisa que me encanta muito também, tanto no trabalho quanto na música, porque eu também trabalho com música, eu sou baterista, canto de vez em quando também, como o Carlos falou. Muito bem. Mas a minha praia mesmo com a música é a bateria. E a minha praia com o espanhol, inicialmente, foi realmente entender melhor o que eu gostava de ler algumas coisas em espanhol, muitas vezes não entendia, muitas vezes entendia pouco. É isso, essa busca, sempre gostei muito de estudar, e venho descobrindo os meus desejos com o tempo, né, assim, cada vez mais, e esse era um dos meus maiores desejos há muito tempo. Desde a última vez que eu estive no México, que eu estive lá e consegui entender parcialmente, mas tinha muita dificuldade para falar, não era fácil. Eu tentava falar um portunhol meio assim, ainda falo um pouco de portunhol às vezes, algumas palavras me fogem. Não tanto. Algumas palavras me fogem, sim. Meu professor aqui tá todo meu, ó. Mas é isso, eu estou estudando, deve ter 1 ano e meio mesmo com o Carlos, né? E com esse estudo que eu venho fazendo, me parece interessante uma evolução em algumas coisas que ele me disse nessa trajetória, né? Uma delas foi que adquira um personagem em espanhol e isso fez toda a diferença na minha vida. Então, a partir daí eu segui, virei uma chave e comecei a tentar falar mesmo, porque eu acho que você tem que dar o primeiro passo e é muito difícil começar, né? Porque eu escutava, comecei as aulas falando em português, bem tímida. E depois eu comecei a tentar e agora a gente tá seguindo aí e não pretendo parar tão cedo, porque o Carlos é um ótimo professor. Obrigado. Né? Além da cultura cubana que ele traz também outras várias culturas, são muitas conversas interessantes, é meu amigo também e já considero, né, a pessoa que eu quero estar no aniversário, eu quero que ele vá ao meu também. Mas eu acho que é mais ou menos isso que me instigou assim, a buscar o espanhol. E quando eu tive essa ideia, já foi há muito tempo, comecei a buscar um professor nativo, né, para poder ter uma experiência um pouco mais profunda. Não que os brasileiros que falam espanhol não possam também trazer uma coisa assim, mas eu acho que seria interessante aí para mim naquela época ter um professor nativo. De Cuba, um lugar que eu quero conhecer, mas ainda não conheci. Legal. E Bruna, o que te fez de vez você falar, eu já vou estudar espanhol, eu vou lá? Como foi esse momento? Essa primeira vez que você decidiu realmente estudar espanhol? Eu já estava buscando há muito tempo, e aí Sim. Um amigo meu, o baiano, um grande amigo meu... Um forte abraço para ele também. Um abraço. Papai, chama ele de papai, porque ele... Bom, amigo bom. E o baiano
comentou que ele estava cantando uma música no show dele que chama Coração Partido. Sim. E essa música é uma música do Alejandro Sanz. E eu perguntei pra ele, Baiano, quem tá te ensinando a cantar essa música aí? Tem que melhorar e tudo mais. Aí ele veio me dizer, tem um cubano aqui em Valência, você nunca viu, nunca soube, nunca ouviu falar? Falei, não, me manda o contato dele agora. Na mesma hora eu enviei a mensagem. É verdade. Porque, como eu disse, eu já estava querendo isso há muito tempo, né? Então, assim, foi um start ali. Tinha que acontecer naquela hora, né? Acho que não tinha outro jeito. E aí foi aí que eu falei, agora eu vou. Né? E aí a gente marcou e tô aqui até hoje, tem um tempão. Inclusive deu a casualidade que a minha sala é no mesmo prédio que você atua como psicopedagoga, né? Sim. Que foi não sei, a gente fala casualidade, pode falar em português, casualidade, foi uma coincidência. Uma coincidência. Casualidade também. É casualidade? Ok. E foi interessante. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta, Bruna. Eu sempre falo para as pessoas, né, os alunos, quando começam a estudar uma língua, porque os primeiros meses, as primeiras aulas são um pouco, talvez, frustrantes, né, porque são isso para a pessoa que está começando a estudar uma língua por primeira vez. Já quando você estuda a sua segunda ou terceira língua, é um pouco mais fácil. Só que a pessoa como que se frustra um pouco porque conhece muita coisa, né, diferente, é pronúncia, é gramática, são várias coisas que você se envolve no início, até você se acostumar e depois fica mais fácil, né? Bruna, essa fase sua do início, como foi? O que você achou? Olha, isso você falou interessante porque eu não tive a cultura desde criança de aprender línguas, né? A gente tem muito contato no Brasil com a necessidade extrema de aprender o inglês. E eu já estudei inglês uma época, mas nunca me interessei absurdamente por inglês. E aí, quando a gente começa, eu comecei tardiamente, não sei se tem fase tardia para começar isso, mas eu comecei com 34 anos, então eu acho que é mais difícil passar por essa fase, né, crítica, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que, como qualquer coisa que você aprende, porque eu trabalho com aprendizagem também, né, existe uma fase em que você ou persiste um pouco naquilo que você quer saber, naquilo que você quer dominar, enfim, ou então você desiste. Então não é uma fase fácil, por quê? Uma coisa que me parece como brasileira, né, em relação ao espanhol, é que a gente acha que sabe mais do que sabe, sempre. Na hora de aprender, quando você começa a estudar a gramática mesmo, e os detalhes da língua e a cultura, e os sotaques, enfim, tudo isso, né? Você vai se deparando com muitas dificuldades. E aí você tem que ir passando. Quando você passa por essa primeira fase, aí a coisa começa a fluir um pouco melhor. Exato. E eu não faz muito tempo que eu passei por essa fase, né? Mas assim, foi. E tem momentos também que você vai parar para pensar e vai encontrar com dificuldades, quando você tem que estar num lugar, de repente, só com nativos falando. E eu acho que a gente vai encontrando certas dificuldades, mas tem uma fasezinha ali no início que assusta. Eu acho que a palavra é essa. Que o pessoal sai, só que tem que assegurar nesse momento e continuar, porque na verdade é uma onda, né, de vários conteúdos e tal. Bruna, antes de começar a conversar um pouquinho sobre a sua profissão, que é uma das prioridades nesse podcast, Dímelo, né? Conversar um pouquinho sobre a profissão do meu aluno, porque eu tenho alunos que têm várias profissões, né? E cada profissão é muito, muito interessante. Então, é uma das coisas que eu, como professor, gostaria de mostrar para vocês, a profissão do meu aluno, né? Que é muito interessante em espanhol. E Bruna, antes de começar a falar sobre a sua profissão, que é uma das coisas que importante desse podcast, Dímelo podcast, que meu aluno fale um pouco sobre a sua profissão, porque eu tenho alunos
de várias ramos, né? Várias profissões, e acho interessante ele falar em espanhol sobre a sua profissão. Bruna, já antes de começar a falar espanhol, o que você acha, como você se sente depois que você começou a entender melhor o espanhol? A gente está no primeiro livro ainda, mas você teve um progresso, um desenvolvimento muito bom. Mas eu gostaria que você me falasse o que você sente hoje, depois que você aprendeu um pouco, né, essa língua, né, o espanhol. Bom, primeiramente a gente está no primeiro livro porque eu faço uma força, não deixo a gente passar para lugar nenhum, porque a gente fala a beça e é muito bom. Mas é muito bom. Muitos assuntos, conversação, acho que é interessante. Mas assim, a sensação que eu tenho hoje, acho que é a melhor possível de toda a aprendizagem relacionada a idioma, me parece, né? Que é você entender o que você está ouvindo. Acho que isso é o mais gostoso. E minimamente se comunicar, né? Porque eu gosto bastante de falar, assim, em geral. Então, eu acho que estabelecer comunicações diferentes, não só isso, mas assim, eu acho que uma sensação muito interessante que eu tive foi quando eu comecei a assistir uma série em espanhol, sem legendas, e entendendo o que estava sendo dito, enfim, né? Com a escuta eu acho que é mais isso, e com falar eu consigo fazer amigos novos, eu consigo me comunicar com uma amiga minha, a Sabrina, um beijo pra Sabrina, vou mandar pra ela depois um vídeo, mas consigo me comunicar melhor, e isso dá uma sensação de que o conhecimento ninguém te tira, né? O que você aprende ninguém te tira, muito embora seja uma trajetória. Difícil é uma coisa que fica, né, com a gente. Até que o cérebro esteja funcionando, ele estará aqui, né? A não ser que algo aconteça. Quando eu tiver uns 95, aí talvez eu esqueça alguma coisa. Mas é isso, a sensação de aprender é muito boa, né? Eu comparo muito essa sensação com a música. Porque eu também estudei música uma época e passei pela mesma fase, assim, né? De chegar num ponto em que você ou vai ou desiste, né? E depois que você passa desse ponto, você consegue... você consegue flipar. Vamos falar em espanhol. Eu acho que eu não consegui pensar em nenhuma outra palavra agora. Consegue andar melhor, né? A língua. Consegue, é uma coisa que você não sei, é uma sensação muito boa. Eu acho que eu não consigo outra palavra para definir, assim. Ok. Mais ou menos isso. Muito bem. Então, a partir de agora vamos falar um pouco em espanhol com Bruna, minha alumna, minha amiga. Y mi primera pregunta para ti, Bruna, sobre tu profesión. Bruna, cuéntale a los televidentes, a los amigos que nos están mirando, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, yo trabajo con la psicopedagogía, es una profesión clínica, también hay la profesión institucional, pero yo trabajo con el área clínica y bueno, trabajo con niños, adolescentes, adultos y quien más que quiera saber un poquito más acerca del tema de aprendizaje. Bueno, cuando hablamos de psicopedagogía, hablamos de aprendizaje y de los temas relacionados a ella, ¿sí? Y mi trabajo consiste básicamente en hacer evaluaciones y consultas con estas personas que tienen algo de problema con el aprendizaje. Esos problemas pueden surgir muchas veces con las escuelas, bueno, puede ser en la casa también, y básicamente cuando hay un problema con el aprendizaje, la escuela o la familia nos busca, sí, la familia nos busca y hacemos un trabajo de evaluación, sí, y muchas veces
podemos oír cosas relacionadas a interacciones sociales, problemas con la interacción social, problemas con la atención, son muy frecuentes en nuestro trabajo y básicamente ahora, después, vamos a decir después de la pandemia, es un tema muy importante porque a mí me parece que todo se queda más claro, todo lo que había antes de la pandemia. Así que me parece que ahora hay una búsqueda mayor por nuestro trabajo, por evaluaciones. Bueno, yo puedo decir también que ahora muchas veces tenemos casos de autismo, TDAH, son los dos principales asuntos de los cuales tratamos en nuestro trabajo. Vamos. Ok, Bruna. Esos son unos de los dos puntos más importantes, ¿no?, que vamos a hablar hoy en su profesión como psicopedagoga, que es el TDAH y el autismo, ¿no? TDAH, quien no conoce, ¿qué quiere decir TDAH? El trastorno del déficit de la atención con la hiperactividad. Exacto. Pero tenemos dos maneras de tenerlo. Okay. Tenemos dos maneras. Hay una forma con predominancia de desatención y una otra forma mezclada con la desatención y hiperactividad y impulsividad. Ok, perfecto. Bruna, ¿cuál es la causa de alguien nacer con TDAH o autismo? Bueno, la causa en general es genética, hereditaria, y hay muchas búsquedas que dicen cosas distintas, pero la principal, la que me gusta, es... Bruna, esta pregunta me parece interesante porque yo estoy, además de ser profesor de español, yo soy profesor de inglés en una escuela, en un colegio particular aquí en la ciudad que vivimos, en Valencia, y yo trabajo en esa escuela. Y como estamos en la época de la inclusión, ¿no?, que estamos incluyendo a las personas con deficiencia, con TDAH, que estamos hablando, con autismo en las escuelas. Esta pregunta me parece interesante. Bruna, ¿un niño puede pasar por la escuela sin que sus padres o profesores se den cuenta que tiene un problema del tipo? Seguro que sí, porque la evaluación no es sencilla, es una cosa puramente clínica, no hay prueba que se pueda hacer para comprobar. Así que los síntomas son muchas veces no vistos por los padres y por los profesores tampoco, sobre todo cuando ellos son leves. Muchas veces, sobre todo en el caso del autismo, ¿sí? Porque tenemos 3 niveles de autismo. 3 niveles, fue maravilloso. 3 niveles. El nivel 1 es un nivel un poquito más leve. Quizás las personas del nivel 1 también tienen un desarrollo de la lenguaje mayor, mayor que lo normal. Y sin embargo, muchas veces el nivel 3 tiene una pérdida de lenguaje, muchas veces no hablan, las conversaciones la hablan, ¿sí? Y bueno, no me acuerdo. Así que muchas veces no es posible que la escuela fije en los síntomas. Okay. Pero si son síntomas muy grandes, muy fuertes, ahí sí los padres pueden fijarse con más facilidad y las escuelas también, pero muchas veces no lo aceptan muy bien. Y
Es un camino largo, sí. Ok. Siempre un camino largo, pero la respuesta es sí. Ok. Muy interesante, Bruna. En el caso de los niños, puede que se detecte en las escuelas, ¿ok? Vamos a poner que los niños generalmente se detecta un TDAH o un autismo en la escuela. Vamos a ponerlo así. Pero en el caso de un adulto que haya pasado por la escuela, pero nunca ha sabido que tiene uno de esos problemas, pero ya es adulto, ¿cómo queda en él? ¿Cuáles son los síntomas de un adulto que tenga uno de esos dos problemas? Bueno, que quede claro que los síntomas son un poquito distintos para TDAH y autismo, pero vamos a hablar como un ejemplo de autistas, Sí, ¿sí? ajá. Sobre todo las mujeres que muchas veces son diagnosticadas con el autismo en la edad adulta. Adulto. Y muchas veces sus parejas son las personas que tienen más percepción de lo que pasa en la vida adulta, ¿sí? Pero hay muchas cosas que esas personas llevan por la vida porque hablando de autismo, muchas veces los síntomas aparecen muy temprano en la vida. Entiendo. Y solamente pueden ser detectados después de mucho tiempo porque son muchas veces leves, muchas veces no se quiere verlos y así toda la vida se sigue y después de mucho tiempo piensan, bueno, yo tengo una dificultad para relacionarme con las personas, para hablar en determinados momentos, para estar con las personas, para oír sonidos muy altos, no me puedes tocar, así que muchas veces son esos síntomas que aparecen. Para el TDAH es un poquito distinto porque tenemos los síntomas de funciones ejecutivas y esos síntomas, bueno, vamos a hacer aquel chiste para que podamos entender un poquito más acerca de las funciones ejecutivas que son largas. Es un tema largo, la verdad. Voy a hacerte una pregunta. Okay. ¿El petróleo hace que ande tu coche? Sí. Bueno, no, porque tiene que cambiarlo en gasolina. Ah, ¿verdad? Es un ejemplo simple para intentar decir algo acerca de las funciones ejecutivas, porque las funciones ejecutivas son este proceso de transformación de las ideas, de las cosas que tenemos en nuestro repertorio, no solamente de lenguaje, también de vida, de cosas que podemos hacer, que no podemos hacer. Entonces tenemos que trabajar con todo lo que tenemos para hacer algo, con cosas que aprendemos desde niños para hacer algo, ¿sí? Y las funciones ejecutivas son responsables por eso. Así que el TDAH es un problema con las funciones ejecutivas. Entiendo. Las personas pueden muchas veces no tener horario, no fijarse en horarios, no fijarse en convenciones sociales también, pero de una u otra manera, algo así. Okay. Entonces esa transformación es algo que debemos fijar cuando hablamos de TDAH, ¿sí? Entiendo. Los síntomas. Perfecto, muy interesante. Bruna, se confunde mucho el TDAH con el autismo. ¿Por qué? Sí, claro, se confunde porque los síntomas son parecidos muchas veces. En el autismo también tenemos el tema de las funciones ejecutivas, ¿sí? Pero en TDAH tenemos un problema fijo
En las funciones ejecutivas, en el autismo tenemos prejuicios con el lenguaje, con las convenciones sociales, con las comunicaciones sociales también. Podemos tener prejuicios, pero también podemos tener demasiado desarrollo con eso, ¿sí? Y bueno, son esas cosas que muchas veces nos hace quedarnos confundidos, ¿sí? Con los síntomas. Y hay una cosa muy importante que decir, que es acerca del tema de nuestro diagnóstico clínico. Nosotros tenemos siempre que fijarnos muchísimo en los comportamientos y también las características pedagógicas, muchas veces. Por eso la escuela es tan importante. Las características de la casa, de las personas en casa, de los niños en casa. Y no tenemos pruebas concretas. Así que nos cabe fijarnos en los comportamientos y también en cómo esa persona aprende las reglas sociales, también algo así. Perfecto. Bruna, ¿crees que sería interesante el trabajo constante de un psicopedagogo en las escuelas brasileñas? Claro que sí, porque hay una forma del trabajo psicopedagógico que es preventiva, que es con el psicopedagogo institucional. Mi trabajo es clínico. Yo siempre no cojo, pero me procuran las personas que tienen problemas con indicaciones. Y el trabajo institucional es un poquito distinto porque es un trabajo preventivo en la escuela. Yo creo que es importantísimo, pero no lo tenemos todavía en Brasil. Entonces, ¿tú apoyas la idea de tener un psicopedagogo todos los días en una escuela brasileña? Sí. Okay. Porque tenemos muchos niños con la inclusión, que están incluidos en la escuela, y el trabajo del psicopedagogo institucional puede ayudar muchísimo, incluso en el trabajo clínico. En Valencia tenemos una escuela que tiene una psicopedagoga que hace ese trabajo y es muy bueno porque las cosas se quedan un poquito más sencillas en el desenvolvimiento de los niños. Eso sí es lo que más importa. Exacto, como que corta muchos problemas futuros, ¿no? Sí, claro. Cuando un psicopedagogo está presente en las escuelas. Las cosas se vuelven un poquito más sencillas también con aquellos que ya están con el trabajo empezado. ¿Sí? Con los niños que están en la escuela con el trabajo empezado, con diagnósticos. Porque tenemos no solamente que cerrar los diagnósticos, más también después de eso tenemos que hacer un trabajo largo con la escuela, con la inclusión, que es un tema muy importante también. Muy bien. Bruna, ¿qué consejos tú le darías a esos padres o adultos que están pasando por esos problemas? Busquen un profesional, porque la búsqueda del Google muchas veces no puede ayudarnos y tenemos que buscar los profesionales. Eso es muy importante. Yo creo que sea lo más importante. ¿Sí? Okay. Perfecto. Entonces quiere decir que busque al profesional para que mejore. Va a mejorar. Claro, cuando un profesional trata a un paciente, ¿no? La evolución, el desarrollo es mejor. ¿En cuánto tiempo, más o menos, un padre o un paciente puede sentir que mejorías en su... Bueno, eso depende muchísimo del caso, del niño, de la persona que está en tratamiento. Depende muchísimo.
de muchas cosas, porque nuestro trabajo tiene algo como 3 pies. La escuela, los profesionales clínicos y la familia. Entonces siempre dependemos muchísimo que esos 3 pies caminen juntos. Entiendo. Sin eso es imposible. Y muchas veces el trabajo es enseñar a las personas cómo hacer, qué tiene que hacer, qué no puede hacer, cómo podemos seguir juntos. Porque el trabajo del profesor, tú eres profesor en la escuela, no eres igual a mi trabajo. No. Es un trabajo importantísimo para mi trabajo también. Entonces lo que tú dices es importantísimo. Exacto. Para que yo pueda hacer mi trabajo también en la clínica, ¿sí? Por eso yo estoy siempre en las escuelas. Sí, okay. Es muy necesario. Entiendo. Perfecto. Entonces queda claro, Bruna, que si un paciente no va a un profesional y un paciente que va a un profesional, va a existir a largo plazo una grande diferencia, un desarrollo para el paciente que acude a un profesional. Sí, el trabajo es desarrollado todo por las intervenciones, que fíjense siempre en lo que tenemos para desarrollar, para arreglar, así podemos decir. Y también siempre no podemos decir un tiempo para que todo esté listo, ¿sí? Quizás muchas veces jamás estará listo. Entiende. Pero siempre desarrollando. Y es un trabajo fijado con la ciencia también. Eso es importante decir porque tenemos muchas investigaciones científicas acerca de ese tema, del autismo, del TDAH, de todos, e incluso otros temas también, pero hoy estamos diciendo un poquito más de esos dos. Así que el trabajo de desarrollo, el trabajo de intervenciones, lo desarrollamos siempre con bases en investigaciones científicas y con un objetivo de desarrollar acerca de los temas importantes para los niños y para los adultos también. Muy bien. Bruna, ¿tú puedes mencionar algún otro trastorno, además de ser TDAH o autismo, alguno que tú trabajas también en tu profesión, que las personas tal vez no conozcan mucho? ¿Puedes mencionar alguno? Bueno, nosotros también trabajamos con dislexia, que es un tema importante de la decodificación de fonemas y grafemas, deficiencia intelectual, tenemos dificultad de aprendizaje, pero siempre tenemos una diferenciación que nos guía en el trabajo, que nos hace pensar que siempre tenemos que ver si la dificultad es neurobiológica o ambiental. Cuando tratamos del tema de dificultad de aprendizaje, tenemos algo ambiental solamente que no es neurobiológico. Cuando hablamos de autismo, TDAH, dislexia, ahí sí hablamos de algo neurobiológico, las neurotransmisiones del cerebro, algo así. Sí. Entonces tenemos muchas diferenciaciones. Ajá, ok, entiendo. Muy bien. Bruna, ¿cómo se puede vivir mejor con esas condiciones? Bueno, puedo decir que haciendo terapia, entendiendo un poquito mejor, buscando un diagnóstico o no, porque necesitas saber si tienes un diagnóstico. Hay muchas historias en que las personas no solamente después de mucho tiempo aceptan el diagnóstico, o muchas veces
tampoco buscan esos diagnósticos, así que tiene que buscar mejor. Ok, interesante. Ya para ir terminando nuestra conversación, que ha sido súper interesante, ha sido un placer tenerte aquí, que converses con nosotros en español, una lengua que estás aprendiendo y que estoy muy orgulloso, nuevamente te lo repito. Yo te pregunto, Bruna, y para las personas que necesitan, por ejemplo, una atención más específica, que quieran conversar contigo, que quieran tener un entendimiento más profundo contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, voy a dejar mi dirección, que es la misma de Carlos, casi la misma. Voy a dejar mi número y mi dirección para que pongas en el vídeo. Ok, perfecto. ¿Tienes redes sociales también? Todavía no. Está bien, perfecto. Entonces, va a estar en la descripción para si quieren conversar con Bruna. Pónganse cómodas. Yo les recomiendo esa profesional, es excelente. Muchas gracias, Carlos. Incluso me gustaría agradecerte también por el español. Muchas gracias por eso. Nada. Porque era mi sueño, ¿sí? Tú me ayudas muchísimo a realizarlo. Y también me gustaría hacerte una pregunta. Qué bien. Como profesor, estamos hablando de aprendizaje. Sí. Me gustaría saber un poquito de tú como profesor, ¿cómo ves ese tema que hablamos en las escuelas, en tus clases? Bueno, Bruna, yo como profesor, nosotros estamos más enfocados, tal vez, estamos más preparados para ver temas más como pedagogía, metodologías, ¿no?, con los niños. Y es fácil, sí, detectar un alumno con tal vez una deficiencia de atención o hiperactividad. Y en la escuela que yo trabajo se hace un buen trabajo sobre ese tema, porque nosotros tenemos nuestro consejo de profesores y vamos conversando sobre tal alumno que tiene tal vez alguna deficiencia. Ya los autistas, ya ellos se relacionan con unos profesores un poco más preparados en el área, ¿no? Tal vez a veces no son no verbales, pero ellos entran en nuestras clases, nosotros interactuamos con ellos, con los autistas, pero es un poquito diferente. Por ejemplo, el TDAH, sí, ellos ya están dentro de las aulas y yo siento también que como que necesitan un cuidado o necesitan buscar un profesional, ¿no? Porque ya pienso que no está tan adentro de nuestro trabajo como profesor. Claro, tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarlos siempre un poquito más que a los otros alumnos, pero a veces es un poco triste. Necesitamos a un profesional, un psicopedagogo que haga un trabajo un poco más fuerte con esos alumnos. ¿Tú crees que hace falta más información? Sí, claro. ¿También para las clases, algo así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se necesita un profesional, un psicopedagogo en una escuela todos los días para observar a esos alumnos y que puedan desarrollarse cada día, ¿no? Y hasta nosotros mismos, los profesores, aprender un poco de ustedes, ¿no?, los psicopedagogos. Es como te dije, nosotros tenemos trabajos distintos y complementares. Sí, es muy importante. Muy importante comprender eso, sí, me parece. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Por nada. Es un placer para mí. Es un orgullo que hables de esa manera el español. Solamente estamos simplemente en el primer libro de 5 libros más o menos,
pero Bruna tiene una facilidad muy buena para la lengua y tenemos mucha conversación también y vamos a continuar así, Bruna, vamos a seguir y cada vez vas a estar mejor, yo estoy seguro de eso. Te lo agradezco muchísimo por todo, por la paciencia, nada. todas las otras cosas también, por las conversaciones, que también pueden ser muchas veces terapias. Sí, claro, yo lo veo así, yo lo veo como que mi alumno es mi amigo también, es parte de mi familia, ¿no? Entonces yo siempre voy a intentar dar lo mejor, todo de mí, todas mis experiencias, yo siempre sigo estudiando porque yo siempre quiero dar lo mejor y Bruna, realmente tú eres un ejemplo. Y tú eres un mago de los idiomas. Wow, no, nada. Solo intento dar lo mejor, solo intento estudiar un poquito más y es eso. Muchas gracias, Bruna. Gracias a ti. Adiós. Adiós.